conocido con el calendario gregoriano es que uno en el calendario gregoriano se fija cuándo cobra, cuánto tiempo tiene para gastar lo que cobra y cuánto tiene tiempo para aguantar para después volver a cobrar. Y en el medio el pago de impuestos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hace para durar? Para los aborígenes no existen los calendarios, existen los sincronarios. Quiere decir que miden tiempos sincrónicos y ciclos. Nosotros también medimos ciclos, lo que pasa es que nos hemos como desvirtuado de la conexión de lo que es un ciclo. El primer ciclo que tenemos es el ciclo de la luna, 4 periodos de 7 días cada uno, o una duración de una luna de alrededor de 27.3 días. Por eso si uno mira la luna hoy y dice hoy es luna llena, la mira dentro de 28 días, le falta un pedacito. Entonces quiere decir que no es de 28 días perfectos, pero en realidad la luna tiene varios movimientos. El primero, que se llama sinoidal, que tiene 29.1 días de duración. Después el que va de nodo a nodo, que tiene 28.3 días. Y después la cara que vemos nosotros, que tiene 27.3 días. La sumatoria y el promedio da 28,1. Por eso se dice que existen lunas de 7 días perfectas cada una. Con lo cual lo primero que derrumbamos es la idea de meses. No existen meses porque una luna no dura 30 días. Cuando mido 28 días, ¿qué hago con los otros 2 días que hace la luna? ¿No? Y si yo sumo todos los días en un calendario gregoriano que restan de 28, lo que voy a llegar es a otro periodo de 28 días. Con lo cual en realidad no existen 12 meses sino 13 lunas de 28 días perfectos. Debido a que 13 por 28 da 364. Y un día, que los mayas denominaron día fuera del tiempo, que es un ajuste, porque en realidad las órbitas en los sistemas interplanetarios no son circulares sino que son elípticas, para lo cual lo que hacen es ir hacia arriba. Entonces hay un tiempo que se denomina el tiempo del no tiempo, porque hay un saltito que no es horizontal sino que es vertical. Ahora vamos a explicar cuál es la idea del tiempo que los mayas tienen. Esta información que nosotros tratamos de traspasarles a ustedes viene de las comunidades, en principio de la mano de don Cirilo Matzar, que es un chamán maya de Guatemala, con el cual estamos muy conectados, y de hecho estamos haciendo toda esta información de la mano de ellos para que la gente empiece a tener idea de qué significa este cambio de ciclo, porque se habla mucho de la destrucción del mundo y que va a pasar y que no tiene nada que ver absolutamente con eso. Bien, tampoco es la finalización del calendario. Ahora vamos a explicar cómo se miden las eras mayas y por qué es un final de era. Y qué implicancia tiene en los hombres. Como primera medida para poder entender esto es, estos ciclos que están pasando no están pasando debido a nosotros. O sea, mucha de la información que se lee en internet nos pone a nosotros como ejes de este cambio. Y el punto es, primero hay que salirse del estado de egocentrismo, de creer que esto surge porque el hombre está acá y entonces el hombre hace que esto cambie. Los ciclos interplanetarios, en lo que se calcula que el planeta tiene, que son alrededor de 5.000 millones de años, lleva dando lo que se denomina un día cósmico, que es una duración más o menos de 26.000 tunes o 25.900 años, alrededor de arriba de 180.000 veces. Con lo cual esto no es la primera vez que pasa, ni tampoco la última, ¿sí? Y que estemos nosotros acá o no, no implica que no pasara. O sea, lo que digo es, hay que salirse del estado de creer que seguimos siendo el ombligo del universo y que todo se mueve en función de nosotros y que nosotros nos demos esa información. Ahora, que nos encuentren nosotros vivos en un cambio no significa que no podamos hacer nada, que esa es otra historia. Bien, por eso acá un poquito la explicación de qué significa esto. ¿Por qué medir los ciclos y no medir el tiempo? Medir los ciclos les permitía a los aborígenes darse cuenta cada cuánto tiempo podían estar haciendo lo mismo. Obviamente la repetición del ciclo, vuelvo a repetir, no es circular, es elíptica. Quiere decir que nunca es lo mismo a pesar de que es lo mismo. Las fuerzas que rigen los ciclos son las mismas, las formas que muestran los ciclos no son las mismas. Quiere decir que manifiestan cosas semejantes, pero en otro estadio. Entonces los aborígenes inventaron, o trajeron, o bajaron, teorías hay muchas que las trajeron del espacio extraterrestre, que se comunicaron con seres intraterrenos, etc.
Con respecto a eso yo tengo una posición. Acá lo único que a nosotros nos piden en esta etapa de evolución es que seamos humanos. Porque aparte es lo más fácil para nosotros. Cuando uno está buscando ser maestro, discípulo, iluminado, exitoso, fracasado, etc., está buscando ser lo que no se es. Ahora, ser humano tiene un potencial muy grande y muy fuerte, porque en principio la capacidad humana en lo más sencillo de observar tiene que ver con la reproducción de la vida. Entonces, si uno tiene como característica energética la posibilidad de dar vida a otros, ¿qué es lo que uno no puede hacer? Básicamente no se hace por diferentes motivos de socialización, de historia, etc. Bien. ¿Qué significa un cierre de ciclo? ¿Y por qué cierra el cierre de ciclo en el año 2012? Los sistemas interplanetarios, tanto planetas como estrellas, tienen órbita. La Tierra tarda 365 días aproximadamente en cerrar su órbita solar con respecto al movimiento en sí mismo y en función del Sol. Quiere decir que una vez por año, una vez cada 365 días, hace una elíptica de ascensión. Ahora, el Sol también tiene órbita. Y el Sol nuestro, conocido por los mayas como Ajau o Quinichajau, se refiere a un Sol central de la galaxia que se llama Sirio, que es una de las estrellas más brillosas. Existen dos Sirios, Sirio A y Sirio B. La Tierra se rige exclusivamente por Sirio B porque maneja ciclos de 52 años, miles de años, días, minutos, etc. Ese movimiento hace que el Sol tarde aproximadamente 25.900 años en cerrar una órbita. Y lo divide en 5 periodos de 5.125 años o 5.200 túneles. Ustedes van a ver por ahí, si leyeron algo, que dicen 26.000 años. No son 26.000 años, son 26.000 túneles. La medida maya de un tun son 360 días. El lapso de 5 días que quedan, los mayas lo denominaban como un periodo de agradecimiento. Son los últimos 5 días antes del año nuevo. ¿Sí? A cada periodo de 20 días se le denomina Huinal y Guayeb al último periodo de 5 días. Eso conforma el movimiento de la Tierra con respecto a su propia órbita y al Sol. Cada periodo de 20 días, van a ver que si ustedes miran la información, van a ver que hay, como siempre, les muestro acá, ¿no? Siempre hay 20 sellos, 20 símbolos, ¿no? 5 símbolos rojos, 5 blancos, 5 azules y 5 amarillos. ¿Por qué 20? Porque la simbología de un sincronario es sincronizar al hombre con el movimiento de la Tierra y del cielo. 20 son los dedos que las personas tienen entre manos y pies. 10 dedos de los pies nos conectan con los dedos mayas que tienen el inframundo. Es la conexión con la Tierra. La mayoría del tiempo estamos todo el tiempo conectados con la Tonantzin, con la Pachamama, apoyando nuestros pies. Por eso muchas veces se pide que se camine descalzo, para que esa conexión se nutra. Y 10 dedos son los de las manos, que cuando uno reza, ¿no? Junta la tierra con el cielo en el propio corazón. El hombre vive en el mundo medio. Por eso existen 20 grifos, porque sus dedos de manos y pies los conectan con el infra y con el supramundo, haciendo del cielo y la tierra la creación en el mundo de lo material. Quiere decir que el primer aspecto que los aborígenes y que los mayas aztecas ven es que el mundo ya es espiritual y que en realidad nadie está haciendo un camino espiritual, porque espíritu ya se es. No hace falta hacer nada para ser espiritual. Existen los caminos personales que le permiten a una persona descubrir que ya es un espíritu, pero nadie es más espiritual o menos espiritual que nadie. Ser espiritual significa estar vivo. Ser espiritual es una planta, un árbol, un animal, un insecto. Solamente darse cuenta de eso. Como ellos conocían esto, lo asociaron directamente al hombre. ¿Y por qué 13 lunas? Principalmente porque existen 13 articulaciones principales en el cuerpo. 2 de los tobillos, 2 de las rodillas, 2 de las caderas, 2 de muñecas, 2 de codos, 2 de hombros y una articulación principal, que es el cuello, que divide al hombre en 2 mitades exactamente iguales y opuestas, que cuando se unen forma la completud. Con esto empezamos a tirar
por la borda la búsqueda de la media naranja. No hay ninguna mitad de ustedes buscando la otra mitad porque no hay nadie perdido. El único perdido que está es uno que no se conecta con uno, ¿no? Así que no anden buscando por allá otra mitad porque no hay. Y uno dice, bueno, ¿cómo podés comprobar eso? Muy simple, agarren el cuerpo humano, saquen un poquito de sangre, pongan en el microscopio y fíjense si hay medio glóbulo buscando otro medio glóbulo. ¿No? Los glóbulos se aparean entre sí, se juntan porque tienen una misma función, pero no están partidos al medio. Están unidos, juntos, en un mismo proceso y con una misma intencionalidad. Bien. Los mayas, conociendo los ciclos, lo primero que hicieron fue conectar con el ciclo de la luna. Primero porque es un satélite natural y porque rige el movimiento de lo femenino. El otro día, ahí tengo una amiga, Patomir, de la radio, que siempre estamos ahí en el programa de Deja Fluir, y tocamos un tema medio escabroso, que fue el hombre también menstrua. Ah, ¿lo escuchaste? El hombre también menstrua. Claro, se armó un poco de alboroto. En mi casa anoche también se armó el alboroto, ¿bien? Porque claro, ¿cómo que el hombre menstrua? ¿No? Y está comprobado científicamente que la luna tiene influencia sobre el sistema endocrino. Obviamente que la manifestación en el hombre es diferente que en la mujer. El hombre no va a sangrar, ¿sí? Pero sí se le altera el sistema endocrino, porque está afectado por la misma luna. Y no por ser hombre la luna no lo afecta. ¿Sí? Solamente que se ve reflejado en el ánimo de la persona, en el nerviosismo que la persona puede tener, en el cambio de humor, etc., ¿no? Pero existe el mismo periodo porque tenemos exactamente la misma información, solamente que tenemos un género diferente, que hace que algunas partes sean diferentes. Entonces los mayas, conociendo los ciclos, lo que hicieron fue empezar a medir para poder ver y encontrarse cómo hacer para poder superarse esperando los tiempos propicios. La idea entonces, dentro del manejo de la información de los sincronarios, es identificar primero al individuo como una célula interplanetaria. Quiere decir, la visión de los mayas, como de las comunidades aborígenes, es que cada persona es una célula interplanetaria. Y así, como nosotros tenemos células del hígado, del pulmón, del páncreas, etc., así somos nosotros al planeta. Quiere decir que si una célula del hígado se trata de transformar en una célula del pulmón, le va a costar un ratito, no lo va a lograr, se va a frustrar, porque trata de ser lo que no es. ¿Qué pasa con la identificación de la energía de una persona? Si una persona tiene una cualidad de ser una célula del hígado del planeta y se trata de comportar como una del cerebro, no va a poder, por más buena voluntad que tenga, por más que quiera, porque no es la información que trae. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar el sentir, el querer cumplir con. Bien. Todo esto lo estoy haciendo referencia del famoso apocalipsis del que se está hablando, de que se termina el mundo y que nos morimos todos y que, ¿no?, que desaparece todo, y también para sacar un poco la idea de que alguien va a venir de arriba a salvarnos, a hacer lo que no hicimos, porque nosotros somos buenos. Entonces nos van a dar otra oportunidad, ¿no? Entonces la gente enloquece y se va del camino de lo espiritual, en principio evadiéndose, generando un mundo ilusorio, sin darse cuenta que el único mundo que tiene para empezar a vivir es este. Y de que hasta que no se traspase ese, pues no se puede ir al otro. Porque si no, uno en definitiva se está escapando. Es como la gente que no enfrenta sus cosas y lo que no enfrenta y no aprende se muda, se va en Europa, se va a una montaña con los mismos problemas. Entonces acá le molesta a la gente, en la montaña le molesta el mosquito. Pero que no le gusta es que lo moleste. O sea, hasta que no arregle ese problema, por más que se vaya donde vaya, no hay forma, ¿no? Entonces la gente se inventa, ¿no? No, pero ahora viene un cambio, entonces no tenemos que ir. Yo, aunque les parezca mentira, conozco gente que está vendiendo sus departamentos en Buenos Aires para irse a vivir a Córdoba o a las montañas, ¿no? Y está vendiendo porque dice que está leyendo en las canalizaciones de no sé quién, de no sé cuánto, que se viene todo, que el agua. Y yo le digo una cosa,
Había un sabio hindú muy antiguo que decía que cuando había un terremoto lo único que hacía era sentarse. Porque si le iba a pasar algo, le iba a pasar. Y si le iba a pasar, no iba a pasar. Si corriera o no corriera, ¿a qué se iba a andar molestando? Se sentaba, esperaba tranquilo y que viniera lo que viniera. El punto es sacar un poco y charlar un poco sobre este tema para saber qué es lo que uno puede hacer con respecto a esto y qué significa el cambio. En todos esos procesos de ciclo de cambio, los mayas encontraron que cada periodo de 5.125 años aproximadamente marcaban eras. Lo dividen en día, o amanecer, mediodía, atardecer, tarde y noche. Son 5 periodos de 5.125 años. ¿Sí? Esos 5 periodos terminan el 21 de diciembre, 22 de diciembre del año 2002. Pero aparte no se cierra solamente un ciclo de 26.000 años para el Sol, sino que aparte se cierra un ciclo de 104.000 años, que son 4 periodos de 5.200. ¿Sí? Es otra medida también dentro del mundo maya. Los mayas miden el tiempo y los ciclos por fractales. ¿Qué es un fractal? Un fractal es una unidad más chica que tiene exactamente la misma cantidad de información que lo que tiene lo grande. Por ejemplo, en el sincronario maya existen 20 símbolos y 13 tonos. La combinación de 13 por 20 da 260. 260 símbolos que en principio los humanos lo utilizamos como un sincronario, midiendo cada símbolo día por día. Ahora, como eso es un símbolo y es una asociación entre tonalidad femenina y manifestación de un sello solar masculino, en realidad no tiene valor. Eso es un punto de medición que puede medir cualquier cosa. Puede medir tanto 260 días como 26.000 años, como 26 minutos, etcétera, etcétera. Dentro de la combinación de lo que se llama el Solki, son los 260 símbolos, eso es una construcción de características de la combinación del ADN. Los mayas siempre vieron que todo es completo en sí mismo y que lo que vive una mariposa lo vive potencialmente un hombre y lo vive potencialmente un sistema. Quiere decir que en realidad no existe el tiempo lineal. Lo que existe es vivencia de eternidad completa. ¿Por qué? Porque esa misma información de 260 símbolos que representa para nosotros 260 días en una mariposa representan en un día que vive esos 260 símbolos que a nosotros nos llevan 260 días. Y esos 260 símbolos también pasan cada 5 minutos y 32 segundos. En un día entero existe el pasaje de los 260 símbolos, pero también existen en una hora, y también en un minuto y también en un segundo. Quiere decir que todo ciclo está completo en sí mismo. Lo único que nosotros vemos con una idea de tiempo lineal es que ese ciclo tarda un tiempo. Lo que los humanos estamos viviendo a razón de todo este cambio es que estamos perdiendo la noción del tiempo lineal. ¿Sí? Nadie proyecta nada más allá de hoy y nadie se ata a nada más que ayer. Poquito. O sea, nadie tiene pasado, ni quiere tampoco ver, porque ni siquiera uno se puede acordar qué hizo ayer a las 3 y 5 de la tarde. ¿Por qué? El tiempo lineal está definido como una línea, donde la idea de la mente es tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Sí? Dentro de los movimientos interestelares y dentro del movimiento del sistema solar, el eje de la idea del tiempo lineal se está inclinando. Quiere decir que los puntos están tendiendo a ser verticales. ¿Qué pasa? Cuando un punto se está haciendo vertical, la diferencia entre los puntos varía. Una cosa es esta medida y otra cosa es que estos dos puntos estén acá, porque entonces la recta que los une es más corta y es más corta y es más corta hasta que desaparece. Entonces, tiempo pasado, presente y futuro queda en un instante eterno. Y eso Einstein lo llamó teoría de la relatividad. O sea, no estamos inventando nada. Eso lo conoció, lo redescubrió Einstein. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en la medida que ese eje se mueve? Vivimos
condensada la información que antes duraba una X cantidad de tiempo en menor tiempo. Para que ustedes tengan idea. El 28 de octubre del año pasado terminó el último periodo de 260 días que en información contemplaba los últimos 198.000 millones de años. Quiere decir que en 260 días recibimos información desde los seres unicelulares hasta la multiplicidad que se ve hoy. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso es que uno está perdiendo la noción del tiempo lineal. Porque es tanta la información que está viniendo, es tanta la captación y la transformación que estamos recibiendo, que no hay manera de sostener el tiempo lineal, aunque uno quiera. Entonces, ¿qué pasa? Uno mira la televisión y dice, anda a comprar fosfobita porque estás mal de la memoria. Y no es que uno esté mal de la memoria. El punto es que el mundo, como lo conocemos, se fue. Desapareció. Y yo pensaba que era porque era muy bien. Yo también. No, mamita. No, él. No. Bien. Entonces, estamos ante acontecimientos que los mayas denominan que el hombre nunca ha vivido. Por eso, una de las primeras cosas a aclarar es que no se sabe qué es lo que va a suceder. Pero, como la conciencia en sí misma y la vida no atenta contra sí misma, es que nos dieron la posibilidad, más allá de la elección o no, de que uno no se proyecte en el futuro. Fíjense, che, nos encontramos el mes que viene, nos llamamos, vemos, unos días antes nos comunicamos, porque nadie sabe qué va a hacer. Nadie se quiere comprometer, pero no porque no tiene compromiso, sino porque el compromiso tiene que ver con el instante. Incluido dentro, lo vamos haciendo. Solo, sale solo. Ustedes fíjense cómo la evolución en los últimos 50 años nos cambió. Yo material... Yo no lo tenía, no noté, ¿no? Sí, acá Lo mismo. La evolución. yo tengo 55 años terrestres. Bien. Cuando yo tenía 5 años, mi tío de 40 era viejo. Hoy tengo a mi suegro con 82 que está trabajando de contador en su estudio. Mi suegro de 82 que se va solo. Una amiga de 70 que hace jogging, yoga y fuma. ¿No? Digo, no es una ilusión y no es que uno está trabajando sobre cosas imaginarias. Estamos trabajando sobre hechos reales. Hoy una persona de 50 años era como una de 25 cuando yo tenía 10. Mi abuelo, que tenía 70 años, era viejo cuando yo era chico. Hoy una persona de 70 años es activa. Ayer con una de las chicas estuvimos en una quinta de una señora que tiene 70 años, que lo único que hace es viajar a Guatemala, arreglar la quinta, viene para acá, viaja para 70 años. Mi abuelo de 70 años se movió a la casa. Entonces quiero decir, la evolución, más allá de que uno esté de acuerdo o no, está palpable en los hechos reales, en cuando uno los ve. Entonces digo, algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo, más allá de que la gente lo crea o no lo crea. Los mayas, sabiendo de estos ciclos y de la compresión del tiempo, lo que hicieron fue prever ciertos aspectos en el uso de los sincronarios para poner atención cómo podemos aprovechar. Entonces, en vez de agarrarse las venas, ir a confesar todos los pecados que uno cree que hizo y pedir perdón a la Torá, no tiene que ver con eso. Entonces, esa última medida que termina en el 21-22 de diciembre de este año, no termina con el calendario, termina con la medición de la era maya. Bien. Los últimos días de los últimos 5.125 años, llamada la noche. Por eso es que lo que se trabaja en estas épocas es la oscuridad. La oscuridad no como punto de vista de lo malo, sino como punto de vista de lo que no se ve. El hombre y el ser humano tienen un potencial grandísimo para, en algún punto, darse cuenta que es Dios. Cuando digo eso, a veces suena hasta feo y hasta soberbio. Pero fíjense
que la no creencia de creerse Dios nos llevó en los últimos 5.000 años a hacer las cosas en las barbaridades que se hicieron. Cuando uno tiene la creencia de considerarse Dios, desde el punto de vista de lo humano, lo que hace es respetar que nos están diciendo vayan hacia la luz, pero la luz no está afuera, está dentro. Por eso es que se necesita trabajar la oscuridad para abrir los aspectos de la luz que están adentro de uno. Bien. Este cierre de ciclo entonces termina con una